John Wilkes Booth. Su socio en el bufete jurídico dijo que coleccionó memorias de personas que había conocido a Lincoln, y luego hizo la biografía de Lincoln en 1891. Y luego John Hay y John Nicolay, los secretarios de Lincoln de la Casa Blanca, también escribieron una monumental obra sobre la presidencia del presidente Lincoln. Eran los dos grandes recursos de información sobre la presidencia de Abraham Lincoln. Ya en el siglo XX desapareció la memoria física de Lincoln con la desaparición de sus contemporáneos. Luego se hizo una biografía convencional sobre Lincoln y se estableció la visión heroica y legendaria de Lincoln. Y luego, después de la Primera Guerra Mundial, fue Randall que hizo una biografía. Fue unionista y casi un cripto sureño. Luego, en 1959, Harry Jaffa publicó La crisis de la casa dividida, un libro que estableció la posición de Lincoln frente a la esclavitud y pro-unión. Y luego David Herbert Donald fue el gran historiador de Lincoln de la siguiente generación. A principios de los 60 del siglo pasado, era profesor de un curso donde asistió Michael Burlingame. Se hizo asistente de investigación y fue a Johns Hopkins University, donde recibió su doctorado. Luego fue a trabajar como profesor en Connecticut College hasta 2001, y luego se convirtió en profesor en la Universidad de Illinois. Es autor de muchos libros sobre Lincoln. Él ha investigado muchos materiales y ha llenado muchos de los huecos en la biografía de Lincoln. Y también ha tratado la psicología y carácter privado de Lincoln. Ha recibido muchos honores, tanto de investigación y la docencia, y también ha remontado a todos los predecesores. Sus predecesores. En 1901, el hijo de Lincoln fue a la tumba de Lincoln en Springfield, visitó la cripta y lo vio en mal estado. Se había intentado incluso secuestrar los restos para un rescate. Se decidió meter el ataúd en una jaula de acero cubierto de 10 pies de cemento. Y el último de ver a la cara de Lincoln murió en 1963. Es un honor y un privilegio presentarle un hombre que sabe más sobre Abraham Lincoln que quizás Lincoln mismo. Sigue siendo un héroe intelectual mío, un buen hombre y un gran historiador. Profesor, me encuentro conmovido por tenerle aquí y le doy la palabra.
he preparado unas palabras que la traductora tiene. Voy a mantenerme con ellos, pero en primer lugar quiero darle las gracias a Casa América y darle las gracias a la Embajada de Estados Unidos por invitarme a participar hoy. Me invitó la Embajada en 2009 para venir a Madrid, Valencia y Barcelona. Y fue muy divertido. Había hablado sobre Lincoln para el Departamento de Estado en Jamaica y cuando volví me preguntaron si hablaba algún idioma extranjero y dije sí, el alemán, y me mandaron a España. Es un gran honor para mí estar aquí y especialmente haber vuelto aquí. Y sin más, les voy a ofrecer mis palabras preparadas y luego podemos tener un coloquio después. Es un honor estar aquí en Madrid hoy y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la importancia que daba Abraham Lincoln a la guerra civil estadounidense, así como lo que significa ser estadounidense. Para Lincoln, Estados Unidos era una nación especial que brindaba oportunidades a todos los que llegaban con el fin de mejorar sus vidas. Por eso, condenaba la hostilidad hacia el inmigrante que se había generalizado en Estados Unidos durante las décadas de 1840 y 1850, décadas que vieron la llegada de cantidades inusitadas de inmigrantes europeas a Estados Unidos y en contraposición una alta oposición existía frente a la misma. Surgió una organización secreta llamada la Orden de las Barras y las Estrellas y cuyos miembros fueron conocidos como Know Nothings, o los que no saben, no contestan, porque supuestamente tenían la consigna de contestar no sé nada si alguien preguntaba por su organización. Con el tiempo, este grupo saltó a la arena pública llamándose el Partido Americano y reivindicó que se pusiera freno a la inmigración y se limitaran los derechos políticos de los inmigrantes. El partido era especialmente hostil hacia los católicos. A mediados de la década de los 50 del siglo XIX, consiguió que algunos de sus candidatos fueron elegidos a cargos públicos en algunos estados. En 1855, Lincoln condenó a los Know Nothings, los que no saben, no contestan, en una elocuente carta privada a un amigo que le había preguntado su postura, ya que el Whig al que a Lincoln había de adulto había desaparecido. Dijo, no soy un Know Nothing. Dijo, de esto estoy seguro. ¿Cómo podía serlo? ¿Cómo puede alguien al que le aborrece la opresión de los negros estar a favor de degradar a distintas clases de personas blancas? Nuestro avance degenerativo me parece bastante rápido. Como nación empezamos declarando que todos los hombres son creados iguales, pero ahora se lee casi como todos los hombres son creados iguales salvo los negros, extranjeros y católicos. Llegando a este punto, preferiría emigrar a algún país en el que no pretendan amar la libertad, a Rusia, por ejemplo, donde el despotismo puede entenderse como puro, sin la baja aleación de la hipocresía. Lincoln aseguró que si el movimiento Know Nothing tuviera éxito, él no sería útil a sus semejantes en la política. El sentimiento anti-inmigrantes fue especialmente fuerte en Massachusetts, donde se habían asentado muchos irlandeses. En la primavera de 1859, la Cámara Legislativa de Massachusetts, dominada por los Know Nothings, aprobó una enmienda a la Constitución del Estado que exigía que los inmigrantes esperasen 2 años después de convertirse en ciudadanos para tener el derecho al voto o a ostentar un cargo público.
público. Cuando un germano-americano del municipio de origen de Lincoln, de Springfield, en el estado de Illinois, preguntó a Lincoln su opinión sobre la norma de Massachusetts de los 2 años, él contestó: estoy en contra de que se adopte en Illinois o en cualquier otro sitio, ya que el espíritu de nuestras instituciones es procurar la elevación de los hombres. Me opongo a cualquier cosa que tienda a degradarles. Se me conoce bastante por compadecer la condición oprimida de los negros y sería poco congruente si estuviera a favor de algún proyecto que limitara los derechos actuales de los hombres blancos, aun si nacieran en terreno, en tierras lejanas y que hablaran lenguas distintas a la mía. En 1858, 3 años más tarde, Lincoln explicó por qué los recién llegados a Estados Unidos eran tan estadounidenses como los que, como él, tenían antepasados que habían colonizado Norteamérica 2 siglos antes. Tras observar que aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos en ese momento había nacido en el extranjero o tenía padres que habían sido inmigrantes extranjeros, Lincoln dijo que aquellas personas son iguales que nosotros en todos los aspectos. Si hay que remontarse hacia la era de la independencia revolucionaria para vincularse por sangre con estos momentos, ellos encuentran que no pueden remontarse a esta época, gloriosa y sentirse parte de nosotros. Pero cuando leen la vieja Declaración de Independencia, encuentran que estos ancianos dijeron: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Y entonces conocen que este sentimiento moral enseñado en aquella época muestra su relación con aquellos hombres. Es el padre de todo principio moral en ellos y tienen el derecho de reclamarlo como si fueran sangre de la sangre y carne de la carne de los hombres que redactaron la declaración, y así lo son. Ese es el cable eléctrico en aquella Declaración de Independencia que enlaza y une los corazones de los hombres patriotas y amantes de la libertad en todas partes, y que unirá a aquellos corazones patriotas tanto como exista el amor a la libertad entre los hombres del mundo entero. A principios de 1861, en su viaje a Washington para tomar posesión como presidente, Lincoln habló de su visión de una sociedad justa y el papel de los inmigrantes. Dijo, y cito: con respecto a los extranjeros, considero que no son mejores que otras personas ni peores. No va conmigo cuando vea a una persona aplastada por el peso de sus grilletes, la opresión de la tiranía, hacerle la vida más amarga aún y cargarle más peso, sino haría todo lo que pueda para levantar el yugo y no añadir algo que tendería a machacarle más. Si existen personas en el extranjero que desean adoptar esta tierra como suya, no está en mi corazón ponerles trabas en el camino para impedir que vengan a los Estados Unidos. En ese mismo discurso, Lincoln ofreció la esencia de su filosofía política. Dijo: sostengo que mientras exista el ser humano, tiene el deber de mejorar no solo su condición, sino de ayudar a mejorar a la humanidad. Unos días más tarde, en el lugar donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776, en Filadelfia, Pensilvania, Lincoln resaltó su creencia en la igualdad de oportunidades como eje y raíz de su filosofía política. Dijo: nunca he tenido un sentimiento político que no surgiera de los sentimientos consagrados en la Declaración.
La Declaración de Independencia, con su afirmación de que todos los hombres son creados iguales, ofreció una promesa de que con el tiempo se desaparecerían las cargas de los hombros de todos los hombres y que todos tendrían igualdad de oportunidades. Este es el sentimiento consagrado en aquella Declaración de Independencia. Más tarde, en 1861, el presidente Lincoln explicó su comprensión de lo que representa Estados Unidos. Caracterizó la guerra civil como esencialmente una contienda entre pueblos que para los unionistas era la lucha por mantener en el mundo la forma y la sustancia de gobierno cuyo objetivo principal es elevar la condición de los hombres, levantar los pesos artificiales llevados sobre todos sus hombros, destrozar todos los caminos de encomiables empresas, ofrecer a todos un comienzo sin trabas y una oportunidad imparcial en la carrera de la vida. En su panegírico en 1852 sobre el gran estadista Whig Henry Clay, Lincoln esbozó un autorretrato ideológico atribuyéndole a Clay muchas de sus propias convicciones. Dijo que Clay estaba convencido de que la mejor esperanza del mundo dependía de la continuada unidad de estos estados, y Lincoln compartió dicha convicción. Lincoln dijo que Clay amó a su país en parte porque era el suyo, pero principalmente porque era un país libre, y que Clay ardía con celo para su avance, prosperidad y gloria, porque veía que significaba el avance, la prosperidad y la gloria de la libertad humana, el derecho humano y la naturaleza humana. Lincoln mismo ardía con este mismo celo. Dijo que Clay deseaba la prosperidad de sus paisanos, en parte porque eran sus paisanos, pero primordialmente para demostrar al mundo que los hombres libres podían ser prósperos. Lincoln compartió también este deseo. Lincoln creyó que todos los hombres deberían ser libres para mejorar su situación en la vida. Dijo: considero que el verdadero valor de la vida es mejorar la condición de uno. Estados Unidos ofrecía esa oportunidad, afirmaba Lincoln. Dijo: el novato prudente y sin un chavo en el mundo trabaja un tiempo para ganarse el jornal, ahorra algo con el que compra herramientas o un terreno para sí mismo, luego trabaja por su cuenta propia y con el tiempo contrata a otro novato para ayudarle. Este es el sistema justo, generoso y próspero que abre el camino a todos, da esperanza a todos y como la correspondiente energía, progreso y mejoría de condición a todos. Con frecuencia durante su presidencia, Lincoln destacó que la guerra civil estadounidense se libraba para beneficiar no solo a los estadounidenses, sino a todos los pueblos del mundo. Aquella guerra se caracteriza a menudo como una lucha que comenzó para conservar la unidad nacional, pero con el tiempo se convirtió en una lucha para abolir la esclavitud. Sin embargo, en la mente de Lincoln la guerra era algo más. Era una lucha para reivindicar la democracia. Menos de un mes después del estallido bélico, su joven secretario personal, John Hay, que poco después de terminarse la guerra vendría a Madrid como diplomático de Estados Unidos, le dijo que mucha gente deseaba que aboliera la esclavitud. Lincoln contestó: por mi parte, considero la idea central de esta lucha la de demostrar que el gobierno popular no es una aberración. Hemos de decidir esta cuestión ahora. Si en un gobierno libre la minoría tiene el derecho de dar al traste con el gobierno cuando quiera. Si fracasamos, demostrará la incapacidad del pueblo a gobernarse a sí mismo. En una alusión a la esclavitud, añadió: puede existir una consideración que se pueda utilizar para evitar un resultado tal, pero no nos corresponde emplearlo anticipadamente. Es decir, existe en nuestro caso un elemento perturbador, vasto y de gran alcance, que es la esclavitud, que probablemente no presentará la historia de ninguna otra nación libre. No nos corresponde, sin embargo, decirlo por el momento. Asumiendo el gobierno tal como lo encontramos, veremos si la
mayoría puede preservarlo. En 1862, Lincoln dijo ante el Congreso de los Estados Unidos que ganar la guerra civil era esencial para el destino de la humanidad en general. Bien salvaremos noblemente o bien perderemos mezquinamente la última esperanza buena de la tierra. El año anterior había argumentado que la guerra civil encierra más que el destino de los Estados Unidos. Plantea ante toda la familia del hombre la cuestión de si una república constitucional o la democracia, un gobierno del pueblo por ese mismo pueblo, puede o no puede mantener su integridad territorial contra sus propios enemigos internos. Dijo, si el sur lograba dar al traste con la nación, pondría fin a nivel práctico al gobierno libre en toda la tierra. En otro discurso ante el Congreso explicó que la lucha de hoy no es totalmente por hoy, es para un amplísimo futuro también. Las palabras más conocidas de Lincoln sobre la importancia de la guerra civil estadounidense para el futuro del ser humano se encuentran en el discurso de Gettysburg que pronunció en noviembre de 1863 en la dedicación de un cementerio para soldados de la Unión. Dijo: el mundo advertirá poco y no recordará mucho lo que aquí digamos nosotros, pero nunca podrá olvidar lo que aquí hicieron ellos. A los que aún vivimos nos toca más bien dedicarnos ahora a la obra inacabada que quienes aquí lucharon dejaron tan noblemente adelantado. Nos toca más bien dedicarnos a la gran tarea que nos queda por delante, que por deber con estos gloriosos muertos nos consagremos con mayor devoción a la causa por la cual dieron hasta la última y definitiva prueba de amor. Que tomemos aquí la solemne resolución de que su sacrificio no ha sido en vano, que esta nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra. Al año siguiente, 1864, Lincoln dijo a un grupo de soldados: tenemos un gobierno libre donde todo hombre tiene derecho de ser igual a cualquier otro hombre. En esta gran lucha peligra esta forma de gobierno y cada forma de derecho humano si nuestros enemigos son victoriosos. Hay mucho más en el juego en esta contienda de lo que reconoce todo el mundo. En juego está la cuestión de si sus hijos y mis hijos disfrutarán de los privilegios de los que hemos disfrutado nosotros. Instó a que no se dejara que asuntos marginales desviaran la atención. Puede que se cometan errores alguna vez, las cosas pueden salir mal, aunque los responsables del gobierno hagan todo lo que puedan para impedir que se cometan errores. Pero les ruego, como ciudadanos de esta gran república, no dejen que esta nación tiene derecho a estar orgullosa. Era un Cristo en miniatura, un santo de la humanidad cuyo nombre perdurará miles de años en las leyendas de futuras generaciones. Estamos todavía ahora en 1909, demasiado próximos a su grandeza, pero por lo que casi no podemos apreciar su poder divino, sino que en unos siglos los que vengan después le encontrarán considerablemente más grande que nosotros. Su genialidad es todavía demasiado fuerte y potente para la comprensión común. Al igual que el sol, como hoy, es demasiado caliente cuando su luz nos llega directamente. Lincoln vivió y murió un héroe y como un gran personaje vivirá tanto como viva el mundo. Que su vida bendiga a la humanidad durante mucho tiempo. Lincoln infunde respeto no solo como paladín de la democracia, sino también como el gran emancipador que ayudó a liberar a 4 millones de esclavos y fue asesinado el 14 de abril de 1865 porque 3 días antes había dado su apoyo públicamente al derecho de voto para los negros. Unas semanas después del asesinato, el gran abolicionista negro Frederick Douglass
dijo ante un nutrido público: ningún pueblo ni clase de pueblo en el país tiene mayor razón para lamentar la muerte de Abraham Lincoln y para desear honrar y perpetuar su recuerdo que las personas de color. El expediente del presidente mártir, si se compara, dijo Douglas, con la larga lista de sus predecesores, muchos de los cuales eran simples instrumentos dóciles y serviles del poder de los esclavistas, fue impresionante. Douglas describió a Lincoln como en un sentimiento hasta ahora sin manifestación, resaltadamente el presidente de los hombres negros, el primero que mostrará un respeto para sus derechos como hombres. Era el primer presidente estadounidense que se elevó por encima de los prejuicios de su época y su país. Para ilustrar esta información, citó su propia experiencia personal. Tuve el privilegio de conocer a Abraham Lincoln y le conocí bien. Le vi y conversé con él en distintos momentos durante su mandato. Douglas encontró extraordinaria la aceptación misma de parte de Lincoln de recibirle. Sabía que no podía hacer nada que más ferozmente le iba a hacer caer encima la burla vulgar que mostrar el respeto a un hombre de color. Douglas dijo: existen algunos hombres que pueden enfrentarse a la muerte o los peligros, pero que no tienen el coraje moral de contradecir un prejuicio o arriesgarse a ser ridiculizados, al atreverse a admitir y hasta a invitar a un hombre negro a una audiencia en la Casa Blanca. El señor Lincoln hizo lo que él sabía iba a ofender a la muchedumbre y excitar su crítica vulgar. Decía al país: soy el presidente de los negros, al igual de los blancos, y es mi intención respetar sus derechos y sentimientos como hombres y como ciudadanos. Cuando Douglas fue recibido en el despacho del presidente, encontró que era fácil conversar con él. Me hizo sentir perfectamente libre para expresar tanto mis diferencias con respecto a él como las coincidencias. Desde los primeros 5 minutos parecía que le conocía toda la vida. Era uno de los escasos americanos blancos que podía conversar con un hombre negro sin nada de condescendencia y sin recordarle que de ninguna manera la impopularidad de su color. Unos meses más tarde, Douglas dijo en un discurso pronunciado por Lincoln que el discurso pronunciado por Lincoln el 11 de abril de 1865, en el que hizo un llamamiento para un limitado derecho al voto de los negros, parecía significar poco, porque es aplicable todo a los veteranos del ejército de la Unión y los muy inteligentes, que probablemente significaban los negros que sabían leer. Era muy característico de Abraham Lincoln. Lincoln se enfrentaba a los prejuicios innecesariamente. Había aprendido las cualidades del buen estadista cuando partía troncos. Siempre utilizaba primero la parte delgada de la cuña, y el hecho de utilizarla significaba que si hacía falta estaba dispuesto a utilizar la parte gruesa también. Respecto a la esclavitud, en marzo de 1862 aplicó la parte delgada de la cuña en marzo, con la recomendación de ayudar a compensar a los estados que adoptasen la emancipación progresiva. Le metió más a fondo en 1863 con la proclamación de la emancipación, y finalmente llegó a meter la parte gruesa en 1865 con la enmienda 13ª. Aún antes de así fue con el derecho de voto para los negros. En 1864, Lincoln instó en privado al gobernador Michael Hahn de Luisiana a liberar algunos negros en su estado. Le felicito por haberse escrito su nombre en la historia como el primer gobernador del estado libre de Luisiana. Ahora va a celebrar un congreso que, entre otras cosas, probablemente definirá el terreno electoral. En 1865 apoyó públicamente la misma política de el voto para los negros. El día 11 de abril de 1865, miembro de ese público ante Lincoln no subestimó la importancia del llamamiento del presidente a favor de un limitado derecho al voto para negros. Al oír las palabras del presidente, un actor teatral guapo, popular e impulsivo de 26 años llamado
llamado John Wilkes Booth comentó a un amigo: esto significa la ciudadanía para los negros. Ahora, por Dios, le atravesaré. Eso va a ser el último discurso que hará en su vida. 3 días más tarde, Booth asesinó a Lincoln, no porque el presidente había emitido la proclamación de la emancipación, ni porque había refrendado la enmienda 13ª, sino porque Lincoln había propulsado el derecho al voto para los negros. Así, Lincoln se convirtió en un mártir de los derechos de ciudadanía de los negros, tanto como fueron personas como Martin Luther King, asesinadas en la década de los 60 del siglo pasado por impulsar la revolución de los derechos civiles del siglo XX. Hoy nos habla Lincoln no solo como gran emancipador, paladín de la democracia, campeón de los derechos civiles para los negros y defensor de la unidad nacional, sino también como fuente de inspiración. Muchos pueden beneficiarse de su ejemplo personal, alentados por saber que a pesar de las fuertes carencias emocionales y absoluta pobreza de su infancia, a pesar de la falta de una educación formal, a pesar de una serie de fracasos profesionales, a pesar de un matrimonio infeliz, a pesar de una tendencia hacia la depresión, a pesar de una dolorosa crisis de la mediana edad, y a pesar de la temprana muerte de su madre y sus hermanos, así como de su novia y 2 de sus 4 hijos, se erigió en un modelo de madurez psicológica, claridad moral e irreprochable integridad. Su presencia y su liderazgo inspiraron a sus contemporáneos. Su historia vital puede hacer lo mismo para las generaciones venideras. A mí me inspira y espero que también les inspira a ustedes. Muchas gracias por su atención. Quisiera quizás tener algún coloquio. Esto va a ser, bueno, yo me acuerdo que escribí algo para la Universidad Estatal de Luisiana hace unos años y era Lincoln y España. Mi conclusión es que no existe nada de eso. Pero recordarás la famosa carta de Lincoln a Horace Greeley en 1862, donde Lincoln dijo que el objeto de esta lucha es salvar la unión, no es destruir la esclavitud. Si puedo salvar la unión manteniendo la esclavitud, la haría. Si pudiera hacerlo liberando a los esclavos, también lo haría. Si puedo salvar la unión mediante la emancipación de algunas, la haría también. Eso parece ser el punto de vista que prevalece aquí en España. La mayoría de la gente que piensa en Lincoln, que dijo que todo lo que hizo con fines a mantener la unión. Yo me acuerdo que hablaba de esto con usted y con James McPherson cuando estaba en Brown preparando mi libro. Y me acuerdo de que los dos dijeron cosas similares, que el legado de Lincoln al mundo y a Estados Unidos en particular es mantener el gobierno representativo y los derechos del individuo como la ley y el derecho de todas las personas en todas partes, y toda la emancipación y mantener unido el país. Esto entra dentro de la visión de Lincoln de la democracia. Y yo creo que en España esta visión de Lincoln quizás se desvía un poco a que Lincoln era el presidente y mantenía unido al país. Bueno,
personas que citan esta carta de Lincoln a Horace Greeley, el periodista, en 1862, dijo, y para resumirlo, esto fue el director más importante de un periódico del día, había escrito un editorial diciendo tiene que emancipar a los esclavos, y Lincoln le escribió una carta que había publicado en muchos periódicos. Si pudiera salvar la Unión emancipando todos los esclavos, si lo podía hacer sin emancipar a algunos, los esclavos lo haría, y etcétera. Y esa carta se ha interpretado como la interpretación más profunda de Lincoln sobre la esclavitud, pero no lo era. Era un documento publicado para preparar la población de Estados Unidos para la proclamación de emancipación, que ya existía, que estaba en el cajón de Lincoln esperando el momento para emitirse. Y la proclamación sí emancipaba a los esclavos en algunos estados y no en otros. Lo que intentó hacer Lincoln con esta carta era minimizar lo que él sabía que iba a ser mucha resistencia ante la proclamación de emancipación. Lo que dice es que si libró a los esclavos va a ser para salvar la Unión. Si no lo hago, será para salvar la Unión. Y si uno cree que se debe preservar la Unión, debe dar su apoyo a esta proclamación. Era para abrir el camino para la proclamación de emancipación. Lincoln odiaba la esclavitud desde su más tierna infancia. Dijo que siempre he odiado tanto la esclavitud como cualquier abolicionista. Y yo en mis libros digo que odiaba la esclavitud desde su tierna infancia porque odiaba la forma que le trataba a su padre, porque era como que fuera un esclavo. Le quitaba de la escuela para ir a trabajar para los vecinos para ganar dinero, y Lincoln no podía ir a estudiar, pero sí podía trabajar haciendo lo que sea, matando serpientes, sacrificando cerdos, y le daba 25 centavos, y eso lo llevaba a su padre, y esto era la ley. Esto era la legalidad en el momento. Uno era propiedad del padre hasta la edad de 21 años y todo el dinero que uno ganaba pertenecía al padre. Y puede ser un poco antiguo pensar en el siglo XXI y considerar que como posesiones a los hijos, pero esto era antes de los días de las ortodoncias y las escuelas privadas, etcétera. Es interesante ver que Lincoln, frente a la esclavitud, no utiliza los argumentos tradicionales, no habla de la crueldad del tratamiento de los esclavos, los látigos, etcétera. No habla de la forma de que se rompían las familias de los esclavos, se separaban los hijos de los padres. Y era un argumento muy popular para los estadounidenses. Hubo libros escritos y Lincoln no hablaba de esto, y no habla sobre cómo la esclavitud había conducido a la supresión de las libertades civiles, la libertad de expresión, libertad de prensa, y no habla de que cómo la esclavitud había creado un orden social casi feudal en el sur, pero habla de que es un ultraje porque los esclavistas han reescrito la palabra de Dios mismo, que
que dice que con el sudor de su frente va a tener su pan en la Biblia. Y Lincoln dijo que no, es el sudor de la frente de los esclavos que comen el pan los esclavistas. Pero yo creo que era interesante recalcar que Lincoln resaltó este argumento, casi excluyendo cualquier otro argumento, y lo dijo porque él podía asumirlo. Él lo había vivido, él había trabajado durante todo el día y otra persona había conseguido los beneficios, su padre, y se identificaba subliminalmente con los esclavos y a su padre como un esclavista. Y quizás hay pocas pruebas de esto, pero Lincoln hace una carta larga hablando de un romance roto. Había propuesto matrimonio había cortejado a una señorita durante mucho tiempo, y luego se había tenido remordimientos y él dijo que no hay ningún tipo de obligación que hubiera tenido más que o bien real o bien imaginario, que más he querido escaparme. Y si la esclavitud hubiera sido constitucional y posible políticamente, emitir la proclamación de emancipación el primer día de su presidencia lo hubiera hecho, pero no fue posible constitucionalmente. No podía hacerse en tiempos de paz, solo en las circunstancias especiales que prevalecieron durante la guerra civil. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les dice que Abraham Lincoln es enfáticamente el presidente de los negros. Hay un discurso mucho más conocido que pronunció 11 años después de la que 11 años después del asesinato de Lincoln, dijo en aquel entonces que Lincoln era primordialmente el presidente de los blancos. Y pueden imaginar mi sorpresa cuando hice mis investigaciones para la biografía de Lincoln de 2.000 páginas, y hay que comprarlo, aunque no hay que leerlo. Pues yo estaba revisando los papeles de Douglas y vi un discurso de Douglas el 1 de junio en 1865, donde Douglas dice que era el presidente, que Lincoln era el presidente de los negros. Y yo me preguntaba cómo había podido perder este discurso. Y luego fui a la biblioteca, vi la fuente, dije que no estaba allí, y luego le escribí a la gente de Yale diciendo ¿por qué han omitido este discurso? No me contestaron. Los que fuimos a Princeton no nos sorprende que Yale se porta de esta forma, pero bueno, yo he intentado diseminar este hecho de que los sentimientos verdaderos de Douglas sobre Lincoln se expresaron 6 semanas después de su muerte, y que era eminentemente el presidente de los negros, y también el hecho de que fue asesinado porque él estaba reivindicando el derecho al voto de los negros. Creo que los mártires, Martin Luther King, Medgar Evers, Viola Liuzzo, Anders Schwarmer, James Chaney, todos los que murieron en los años 60 por ser campeones de los derechos civiles, que Lincoln también pertenece a esa categoría. Y muchas gracias por tener esta oportunidad para compartir con ustedes todas mis ideas sobre este tema sin tener que darle una calificación en un examen.